Buen día, amigos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Reciba muchas bendiciones de parte del Señor. En esta hora vamos a tener nuestra reflexión bíblica. Le voy a invitar de que busque el libro de Isaías 55, 8 y 9. Que sea el Señor bendiciéndonos a través de esta poderosa palabra. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al Señor. ¿Qué tan alto son los caminos del Señor? ¿Qué tan altos son los pensamientos del Señor? El mismo Señor en su palabra a través del profeta Isaías lo compara. Dice así: son más altos los cielos que la tierra. Dice. Clase de comparación que hace el Señor, que es más alto que la tierra son los pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así dice el Señor, así son mis caminos, así son mis pensamientos. Gloria al Señor. El Señor comienza en el versículo 8 con un porqué, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cada vez que se usa la frase por qué, sin acento y junto, por qué, es porque es una conjugación causal. O sea, hay una causa del por qué inicia así. Como por ejemplo, no fui a la iglesia porque no tuve ánimo. No fui a la iglesia porque tuve un atraso. Hay un porqué de las cosas. Y para entender un poco mejor por qué el Señor nos dice que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, que los tuyos, que los míos, leamos el versículo que antecede el 8 y el 9. El Señor hablando a través del profeta Isaías. Dice en el versículo 7 de Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y después dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, vemos que la causal del por qué es porque nuestro Señor es amplio en perdonar, es porque nuestro Señor es misericordioso, es porque nuestro Señor nos exhorta a que dejemos el mal camino y nuestros malos pensamientos. Hace énfasis en el hombre impío y el hombre inicuo. Dice el Señor que es amplio en perdonar. Mi vida, antes de que el Señor me atrajera a sus caminos, a sus pasos, era un hombre vil, lleno de muchos pecados, y viví una vida en tinieblas. Si yo pongo mi vida en una balanza, yo llegaría a pensar que lo que a mí me espera es la muerte, de que yo lo que me merezco es la muerte. Y es cierto, porque la paga del pecado es muerte. Pero la Escritura dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mis pensamientos pueden ser tan cortos que yo lo que puedo pensar es lo negativo y lo malo que hay en mí. Y de tanta maldad que hay en mí, que esa maldad impide que me acerque a Cristo y llegue a pensar que para mí no hay perdón. Pero el Señor aquí es claro, hay perdón, dice el Señor en el versículo 7. Y vuélvanse al Señor que Él tiene una característica, que Él es amplio en perdonar. Él es amplio el perdonar todos nuestros pecados. Vemos a personas quizás como mi persona, que yo considero que sin Cristo estoy perdido. Considero que era lo más vil y menospreciado del mundo. Y ahora que estoy en Cristo, viviendo una nueva vida en Él, veo su misericordia.
Veo que Él me ha sorprendido y que ha sido más alto lo que Él tiene y lo que Él piensa de mí que lo que yo mismo propio puedo pensar de mí mismo. En una ocasión, recuerdo que antes de casarme, le oraba al Señor por un buen tiempo. Le oraba porque me concediera construir un buen cuarto, un apartamento, con todo, con baño, con todas las condiciones necesarias, porque yo ya tenía fecha de casamiento con mi esposa y queríamos vivir cómodo en un terreno que mi mamá pues nos había heredado. Y esa era mi oración, ese era mi pensamiento. Y un día domingo salí con mi esposa a pasear a cierto sector de Managua. De casualidad nos metimos a una urbanizadora donde dan casas, planes de casas al crédito. Y sin llegar en busca de eso, apuntaron mi nombre, pidieron mi cédula y de casualidad yo andaba una colilla ahí del lugar donde yo trabajaba. Y a la semana me dijeron que mi casa estaba aprobada, que era apto para una casa. Yo quería un cuarto con todas las condiciones y el Señor me sorprendió con una casa en la cual ya para la gloria del Señor tenemos 11 años de habitar. Para la gloria del Señor. Sus pensamientos fueron más altos que los míos. Y gloria al Señor por eso. Es un mínimo ejemplo para poder comprender lo tan alto y lo poderoso de los pensamientos del Señor y lo más alto que son sus caminos que los nuestros. Nosotros debemos de tener una mente renovada en Cristo Jesús. El libro de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos entender los pensamientos de Dios porque son más altos. No podemos descubrirlo porque Él es el único que sabe lo que va a pasar mañana. Él es el único que sabe que si usted y yo vamos a amanecer vivos mañana. Pero sí podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como hijos de Dios, el Señor nos da la oportunidad de que podamos comprobar, o sea, de que podamos estar alineados en esa dirección de la buena y agradable voluntad, del camino que Dios quiere que yo siga. Sí podemos comprobarlo, pero para tal efecto, dice que debemos de renovar nuestra mente por medio de la palabra del Señor. Es la única manera que podemos renovar nuestros pensamientos. Es la única manera que podemos comprobar lo que es la voluntad del Señor. Porque el único lugar donde está escrita la voluntad del Señor para usted y para mí es en la palabra del Señor. Él conoce todo lo que nosotros necesitamos y Él es buen Padre. El hecho de que Él, sus caminos y sus pensamientos sean más altos que los nuestros no quiere decir que nos tiene aislados de los planes que Él tiene para nosotros. Todo lo contrario, Él quiere que nos encarrilemos en base a esos planes, en base a esos propósitos y en base a esa dirección que Él tiene para nosotros. De momento hay situaciones en nuestra vida que nos sorprenden y nos toman como de sorpresa y que no las esperábamos. Y es porque quizás no estamos alineados en lo que es la voluntad del Señor. Tal vez no estamos en ese continua búsqueda del Señor, en esa constante renovación de nuestro entendimiento. Entonces vienen las situaciones que el Señor ya nos había dicho que íbamos a pasar y nos hacen tambalear, nos distorsionan nuestras emociones y vienen a causar efectos en nuestra vida que de momento nos llegamos a perder el norte, a perder la dirección. Y es porque no estamos renovando nuestro entendimiento de cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Qué tremendo es ver a personas alineadas bajo a esa voluntad del Señor. Y qué tremendo ver que esas personas nos han servido de ejemplo
aquí escrito en las Santas Escrituras. Uno de ellos es el salmista David. El salmista David tenía renovada su mente y su entendimiento, tanto así que el salmista escribe en el Salmo 139, 16, algo muy bello y muy hermoso. El salmista escribe lo siguiente, dice así, se lo dice al Señor, se lo dice, le declara este salmo al Señor y le dice, tus ojos vieron mi embrión, le dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, el salmista le está diciendo, antes yo no existía, tú me creaste, tus ojos vieron mi embrión, y aún en tu libro, le dice, ya tienes escrito todos los días de mi vida, le dice. Si yo llego a comprender eso, este versículo me va a llenar de paz, porque el propio Dios tan poderoso formó mi vida desde mi embrión, sus ojos me vieron, Él me puso nombre, y aún más, Él ya sabe los días de mi vida aquí en la tierra. Y lo más maravilloso es que el salmista lo sabe. El salmista dice, como tú eres el que sabe cuántos días voy a vivir. Tú sabes cuántos días, porque tú me formaste, le dice. Cuando yo no tenía derecho a ningún día, no existía yo, decía el salmista, no existía. Tú me creaste y tú dijiste, vas a vivir tantos días. Salmo 139, 16, ahí lo dice. En tu libro están escritos todos los días de mi vida, le dice. A veces hacemos planes como que tenemos conocimiento de cuántos años vamos a vivir. Hacemos planes a largo plazo y de momento nos sorprendió la muerte. Y esos planes quedaron solamente en pensamiento. No es malo hacer planes, pero debemos de comprobar, como dice Romanos 12:2, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En base a esa voluntad de Dios, debemos de hacer nuestros planes y no afanarnos como que realmente aquí nosotros sabemos cuánto tiempo de vida nos queda en esta tierra. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y si estoy en una constante renovación mental, como dice Romanos 12:2, no conformándome a este siglo, sino renovándome por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Si yo estoy renovándome eso, aún yo voy a llegar a comprender que la muerte es lo mejor que me puede pasar como cristiano. Se oye fácil decirlo, pero a mí me da miedo morirme. A mí me da temor. Quizás no es porque no sé a dónde voy a ir, no, yo tengo claro a dónde voy a ir, sino que tal vez temores como dolerá, no dolerá, qué se sentirá, o quizás cómo va a quedar mi familia, con quién va a quedar mis hijas, mi esposa, qué va a hacer de ellos. Pero si yo me voy a la palabra, que dice la palabra, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, entonces yo debo de creer y renovar en mi mente que mi familia va a quedar en las mejores manos, que mi familia va a quedar en las manos del que formó la vida de cada uno de mis hijas y aún la mía. Desde que estaba en un embrión, dice, sus ojos me vieron. Entonces yo voy a estar tranquilo. Me llama mucho la atención la manera de que el apóstol Pablo, como hubo una renovación en su mente de ser un hombre que perseguía a la iglesia, ¿verdad? Ya conocemos la historia de él. Y cómo vemos una renovación del apóstol Pablo mental en Cristo Jesús, bárbara, que dice en Filipenses del 12 al 29, hermano. Si usted lo lee, usted va a encontrar esta frase famosa del apóstol que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero quiero leerle el 21.
22, 23. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice. ¿Cómo estaba renovado? ¿Cómo estaba renovado el apóstol Pablo mentalmente? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice. O sea, el único beneficio que el apóstol Pablo le miraba, el estar en esta vida, en esta carne aún, aquí en la tierra, era la obra del Señor. Era el único. Y entonces dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Pero no sé qué escoger, dice. Porque las dos cosas son buenas. Pero dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrechos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ese era el deseo de él, de partir de aquí, de esta carne. Una consulta, contéstese. ¿Usted tiene deseo de partir como lo tenía el apóstol Pablo? Sinceramente, yo lo voy a responder, lo mío, ahorita yo no. Pero si me tocase, gloria al Señor. Sigamos leyendo el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice. Lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué dice el apóstol? Muchísimo mejor estar con Cristo. Es muchísimo mejor. Si yo llego a entender que es muchísimo mejor estar con Cristo, yo no voy a amar tanto esta vida. Yo no voy a amar tanto esta vida. Amaría estar en la presencia del Señor. Porque dice el apóstol, es muchísimo mejor. Voy a leerle el 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Necesidad y mejoría. Dice el apóstol, es necesario, pero es más necesario. Porque aquí voy a predicar, aquí voy a ganar más almas para Cristo. Entonces, el único aspecto que ataba a Pablo aquí en la tierra y deseaba seguir aquí en la tierra era el seguir predicando la obra. Si no, dice, es muchísimo mejor estar con Cristo. Es muchísimo mejor. Prefiero estar con Cristo. Quiero partir de aquí. Pero eso solo lo puede lograr una persona, es entender eso, que está en una constante renovación mental por medio de la palabra del Señor. Cristo Jesús, por eso el Señor nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, sus caminos. Debemos de entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios por medio de una renovación mental a diario a través de la lectura y la comunión con Dios y su Santo Espíritu. Así que para que podamos comprender cuál es esa voluntad y tener paz, y como dice la Escritura, que Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveren, porque en Él ha confiado. Entonces viviremos una vida en medio de las circunstancias difíciles, una vida en victoria, porque Cristo Jesús nos va a renovar por medio de su palabra diario. Vamos a entender todo lo que se nos ponga de frente a nosotros. Vamos a entender cuál es el camino que vamos a coger, cuál es el camino a seguir, cuál es el paso a seguir en Cristo Jesús, por medio de una renovación de nuestro entendimiento. No podemos entender los pensamientos del Señor porque son más altos ni sus caminos, pero sí podemos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios por medio de una renovación mental a través de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y que esta palabra nos inste a buscar esa renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué la necesitamos, hermanos? ¿Qué la necesitamos? Porque si no, cada situación que se nos venga a la vida nos va a golpear y nos va a hacer sufrir mucho, porque no vamos a tener, si no tenemos esa renovación mental, nos va a confundir las situaciones de esta vida a la cual nos enfrentamos. Pero si nos estamos renovando con la palabra del Señor a diario, la vamos a comprender qué nos quiere enseñar el Señor a través de cada una de esas circunstancias difíciles. Y de cada circunstancia difícil, como dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí vamos a recibir lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Cuando estemos en una comunión y en una constante renovación de nuestro entendimiento. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que tengan buenas noches.